En la noche del 18 de enero de 1770, los cielos de media Europa se tiñeron de un rojo tan intenso, tan antinatural, que muchos creyeron que el fin del mundo había llegado. Pero fue en España donde este fenómeno dejó una huella particularmente profunda. Desde Burgos hasta Sevilla, miles de personas salieron de sus casas con el corazón en un puño, mirando al cielo como si esperaran una señal divina o una sentencia inminente. Era como si el firmamento estuviera en llamas. Las crónicas de la época hablaban de un resplandor tan vivo que podía leerse una carta en plena noche. Las campanas repicaban sin orden, impulsadas por el miedo de los fieles, y los monasterios acogían procesiones improvisadas en plena madrugada. Muchos pensaron que era el castigo de Dios. Otros, más supersticiosos, creyeron que era un presagio de guerra o de peste. Algunos se arrodillaban en mitad de la calle. Pero lo que nadie entendía del todo era ¿qué lo causaba? Porque en una época donde la ciencia aún luchaba por abrirse camino frente al dogma religioso y la superstición popular, un fenómeno así solo podía tener un origen, lo sobrenatural. Y sin embargo, siglos después, la ciencia sí ha intentado dar una explicación. Pero incluso con esa explicación, hay cosas que no encajan del todo. Y esa tensión entre lo explicable y lo inexplicable es lo que convierte a la gran aurora roja de 1770 en uno de los fenómenos más inquietantes que ha presenciado nuestro país. Los archivos históricos de 1770 están repletos de testimonios fascinantes sobre esta aurora. En el Archivo Histórico Nacional se conservan cartas de clérigos, alcaldes y testigos civiles que describen un resplandor escarlata que lo cubría todo. Desde Cádiz hasta Zaragoza, pasando por Salamanca o Cuenca, las descripciones coinciden. El cielo rojo se mantuvo durante horas. No fue un destello breve. Era persistente, constante, como una herida abierta en la noche. Algunos hablaban de columnas verticales de luz que parecían subir del suelo al cielo. Otros aseguraban haber visto cruces y formas similares a espadas suspendidas en el aire. Las iglesias abrieron sus puertas a medianoche. Los sacerdotes rezaban salmos y daban misa improvisada, creyendo que se trataba del juicio final. Incluso en el Diario de Madrid, uno de los primeros periódicos de la ciudad, se mencionó con alarma el fenómeno, alertando a los ciudadanos a refugiarse en la oración. Pero lo más perturbador es que los animales también reaccionaron. Las gallinas cacareaban como si fuera el amanecer, los perros ladraban sin parar, y los caballos se agitaban violentamente en sus establos. Algo había en el aire, un pulso extraño, una energía que muchos describieron como sagrada y otros como demoníaca. Lo que está claro es que, durante aquellas horas, la frontera entre el mundo real y lo sobrenatural pareció difuminarse por completo. Hoy, los científicos afirman que aquello fue una aurora boreal, un fenómeno causado por una tormenta solar especialmente intensa que hizo que las auroras, normalmente visibles en regiones cercanas al polo, descendieran hasta latitudes tan bajas como la península ibérica. Y es cierto, registros astronómicos chinos y japoneses hablan también de cielos rojos en esas fechas. Incluso en América del Norte se observaron auroras similares. La comunidad científica cree que en 1770 se produjo una de las tormentas solares más potentes de los últimos 1000 años. De hecho, algunos la comparan con el llamado Evento Carrington de 1859, que provocó interrupciones en los sistemas telegráficos y auroras visibles hasta el Caribe. Sin embargo, la aurora de 1770 fue distinta. Duró más días. Fue más intensa. Y sobre todo, produjo en la gente una reacción emocional mucho más fuerte. ¿Por qué? Quizá por el contexto histórico. Europa atravesaba un momento de grandes tensiones. España se debatía entre reformas ilustradas y el poder de la Iglesia. Y un fenómeno tan visual, tan arrollador, no podía más que interpretarse como una advertencia. ¿De Dios? ¿Del universo? ¿De algo más allá? La ciencia puede explicar los cómo, pero no siempre los por qué.
Y en este caso, la explicación no basta para cerrar del todo el misterio. Para muchos, aquello fue una señal divina. No es casualidad que, en los meses posteriores a la aurora, aumentaran las peregrinaciones a santuarios como el del Rocío o Montserrat. Algunos predicadores afirmaban que el cielo rojo era un llamado al arrepentimiento. En ciertas parroquias, se colocaron cuadros representando la aurora como una aparición mariana. Incluso hubo rumores de curaciones milagrosas la noche del fenómeno. Pero también surgieron interpretaciones más oscuras. En regiones rurales, donde la tradición oral aún tenía más peso que la escritura, se hablaba de la noche en que el cielo sangró. Hay grabados que representan al diablo observando la aurora desde una colina. Y en algunos pueblos, se transmitió de generación en generación la creencia de que quien mirara directamente al cielo aquella noche, perdía la razón o recibía una visión del futuro. En cualquier caso, el impacto psicológico y espiritual fue inmenso. Se publicó un aumento de confesiones, conversiones y misas de exorcismo en los meses posteriores. La aurora había dejado algo más que un recuerdo visual. Había sembrado una duda. ¿Era la naturaleza o era otra cosa? Lo curioso es que no fue la única vez. En siglos anteriores se registraron fenómenos similares. En 1582, una crónica portuguesa hablaba de llamas en el cielo que danzaban como espíritus. En 1621, en Inglaterra, el cielo también se volvió rojo durante una guerra local. En Japón, en 1770, los monjes registraron luces rojas que cruzaban el cielo como dragones. Estas coincidencias han llevado a algunos historiadores a preguntarse si hay un patrón. ¿Se repiten estos fenómenos en momentos de tensión política, religiosa o cultural? ¿Tiene la conciencia colectiva algún tipo de conexión con la naturaleza? ¿O estamos simplemente buscando sentido donde solo hay casualidad? Las auroras, al fin y al cabo, son físicas. Pero su interpretación, esa pertenece a la mente humana. Y cuando esa mente está llena de miedo, de creencias, de historias transmitidas, cualquier luz en el cielo se convierte en una señal, una advertencia o una revelación. Hoy, casi nadie recuerda la aurora de 1770. Ha sido eclipsada por otras historias, pero en algunos pueblos de Castilla y León aún hay ancianos que recuerdan lo que sus abuelos les contaban. Canciones, leyendas e incluso refranes que aluden a la noche roja. Y no es descabellado pensar que ciertos miedos colectivos aún se alimentan de esa noche. En novelas, películas y videojuegos, las auroras suelen estar asociadas con catástrofes, portales a otros mundos o fenómenos paranormales. La cultura pop ha absorbido el misterio y lo ha transformado en relato. Pero todo empezó aquella noche. Aquella noche en la que, sobre España, el cielo sangró. ¿Fue una simple aurora o algo más? Quizá nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que está claro es que aquella noche de enero de 1770 dejó una marca. No solo en los cielos, sino en la memoria de un pueblo que miró hacia arriba y no supo qué pensar. Un pueblo dividido entre la fe y la razón, entre el miedo y la esperanza, entre lo visible y lo invisible. Porque al final, eso es lo que define los grandes misterios de la historia, su capacidad para seguir generando preguntas siglos después. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado allí? ¿Te habrías arrodillado o habrías mirado el cielo hasta el final?